sacó. Muy bien, pues entonces, agradecidos al Señor de reencontrarnos otra vez. Voy a tener que silenciaros también para que podamos entendernos bien, porque si no hay mucho ruido de fondo. Vamos a orar a Dios. Padre, gracias queremos darte porque el Señor Jesús es ese general victorioso que dejó un mandamiento, pero también una promesa. Recibiréis poder. Y el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, vino sobre la iglesia, mora en nuestros corazones. Y somos enviados a dar testimonio a Jerusalén, a Judea, a Samaria, hasta lo último de la tierra. Gracias queremos darte porque miles y miles de cristianos han respondido a ese llamado y por eso hoy, a la vuelta de los siglos, 2000 años después, nosotros hemos recibido el Evangelio. Ha llegado a nuestras vidas por distintos canales, distintos medios y ha transformado nuestros corazones y también nos ha revestido de poder para que ahora vayamos nosotros también a dar testimonio. Ábrenos la mente y el corazón en esta noche para meditar tu palabra y mirar esta cuarta lección. Oramos agradecidos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Bueno, pues voy a compartir la pantalla como siempre lo hacemos y de esta forma vamos a recordar dónde estamos. El paso 4, el estudio número 66. Pero antes de entrar al estudio, os quiero mostrar esta imagen. Algo mencioné el miércoles en el encuentro de oración, pero yo le había prometido a Ruth que hoy le iba a contaros un poquito mi forma de hacer mi devocional. Yo le mandé un versículo el otro día, el miércoles a la mañana, y le dije así como comentándole, esto es lo que el Señor me ha dado hoy en mi devocional. Y claro, yo comparto con todos ustedes un devocional, en este caso como el de hoy en el libro de Job, pero antes de eso yo hago mi propio devocional, tengo mi tiempo a solas con el Señor, con una lectura diferente, intento leer la Biblia completa todos los años, a veces lo consigo, a veces no. Depende, este año no lo voy a conseguir porque estoy haciendo una dinámica diferente que me va a llevar un tiempo diferente, pero siempre buscando ser disciplinado en la lectura de la Biblia y también en mi tiempo de oración. Por naturaleza me es más fácil leer la Biblia y estudiarla que orar, porque la oración demanda otra cosa, concentración, etcétera. Entonces a mí me ayuda mucho lo que se llama la hora que cambia el mundo. Y aquí tenemos la idea del mundo como un reloj con periodos de 5 minutos y tenéis allí la separación. Entonces, hay 5 minutos de alabanza. ¿Cómo alabo al Señor? Pues escuchando una canción, un himno, una alabanza, alguna de las de años atrás que me toca mi corazón, esos himnos, o también tal vez alguna canción nueva de estas que haya aprendido recientemente, poniendo en YouTube la alabanza del domingo pasado o una anterior, porque se puede entrar en el canal de la iglesia y ahí están los cultos de la semana. Entonces uno puede volver a escuchar las alabanzas que nos han hecho tanto bien cantarlas con la iglesia congregada y vuelven a ser una bendición al volverlas a escuchar. Luego tenemos 5 minutos para leer un salmo, otra alabanza, luego 5 minutos de gratitud, luego 5 minutos de petición. Puede ser una petición personal, puede ser motivos de la iglesia, hermanos, etcétera. Luego alabanza, meditación, intercesión. Tengo otra un poquito más específica aquí,
que os puede servir también de guía, ¿no? 5 minutos de alabanza, escuchar una alabanza o cantar, la lectura bíblica, un salmo o versículo sobre la oración, luego oración personal, me presento ante el Señor, vuelvo a escuchar otra alabanza, luego oración de gratitud. Abraham nos decía el domingo pasado cuán bueno es practicar el agradecimiento. Hay tantas cosas por las que deberíamos agradecer y no lo hacemos habitualmente, ¿no? Tengo un boli y puedo escribir. ¿Y alguna vez le has dado gracias a Dios por tener un bolígrafo y poder escribir y tomar apuntes? Y así, tantas cosas. Abrir el agua, el grifo y tener agua caliente, agua fría. En fin, son innumerables las razones por las que podemos dar gracias a Dios. Obviamente por la salvación, por la palabra. Luego 10 minutos de intercesión por otras personas, que iría de el 4 al 6, son 10 minutos. Y luego aquí empezaría otro tiempo de alabanza, cantar, escuchar, adoración. 10 minutos de meditación, una lectura bíblica, un libro espiritual. 10 minutos para orar por salvación de almas. Es bueno tener una lista de vecinos, amigos, conocidos que queremos llevar a los pies del Señor. Otra alabanza y luego tiempo de orar en libertad, estar en silencio, esperar en el Señor, orar en el Espíritu. A veces tenemos que aprender a practicar también momentos de quietud y de silencio, dejando que el Señor hable a través de su Espíritu a nuestro corazón. No significa que yo vaya a escuchar una voz audible, pero que el Señor traiga pensamientos a mi mente, a mi corazón, repetir versículos de memoria de estos que estamos memorizando. Todo eso hace que el Espíritu de Dios tenga libertad para enseñarnos nuevas cosas. Así que esta es una sugerencia para hacer un devocional muy dinámico. A mí esto me bendice porque a mí me gustan los cambios, me gusta esa dinámica y luego suelo tomar una pequeña agenda donde escribo, y os voy a mostrar acá, por ejemplo, voy escribiendo las cosas que pido, que leo, los horarios en los que voy cambiando de cosa, y bueno, me va quedando ahí como un recuerdo de mis motivos de oración, de mi meditación, copio algún versículo, alguna frase que me llama la atención. A mí todo eso me bendice en mi dinámica espiritual en la presencia del Señor. Así que ahí os queda, luego lo podéis volver a mirar si os interesa copiar la idea. Yo no tengo derechos de autor sobre esto, ¿vale? Ni hago reclamos, al contrario, mientras sea de bendición, ahí está para que cada uno lo utilice. Muy bien, ¿cómo? Pastor Pérez, Pérez, Dime. pero usted en la palabra de Dios agarra cualquier versículo. No, yo voy leyendo generalmente correlativamente. ¿eh? Yo leo por ejemplo, un salmo cada día o un proverbio, luego estoy leyendo un párrafo del Antiguo Testamento, puedo empezar por Génesis y voy cubriendo todo el libro de Génesis, el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3. Luego salto a el Nuevo Testamento, un capítulo o dos capítulos de los Evangelios y voy cubriendo. Por ejemplo, ahora estoy ya acabando el Nuevo Testamento. Hoy he leído Apocalipsis 6, por ejemplo, en mi devocional. Mm, Apocalipsis 6, y he estado leyendo del Antiguo Testamento en Segunda de Crónicas. De hecho, te mandé un versículo el otro día sobre Segunda de Crónicas, cuando Salomón está dedicando el templo, ¿ves? Entonces, yo no abro la Biblia al azar, voy leyendo sistemáticamente y me trato de vale. asegurar el saber que cubro la lectura de la Biblia, cada año o cada año y medio, más o menos. ¿eh? Un ejemplo, puedo usar de Génesis, todo Génesis, y así voy estudiando Génesis y de allí otro capítulo del Nuevo Testamento. Claro. Hay planes de Nuevo y lectura. Viejo Testamento. Yo puedo mandarte, si te interesa, planes de lectura, ¿eh?
con la fecha desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y ahí te Eso me pone la interesa. lectura de cada día. Yo eso lo considero difícil de cumplir, porque para leer todos los días del año 4 capítulos de la Biblia a veces se hace difícil por circunstancias de la vida. Yo prefiero leer, seguir planes de lectura que van de lunes a viernes, ¿eh? 5 días a la semana. Entonces, el sábado y el domingo son días que me quedan libres para recuperar algo que no haya leído, para repasar algo, para ponerme al día si en algún día de la semana, por lo que fuera, me he atrasado, ¿eh? Y entonces, de esa manera, voy también en una dinámica más tranquila, ¿eh? Más Ujú. serena. Hay gente que prefiere hacerlo todos los días, los 7 días de la semana. Adelante, el que le guste esa dinámica, que lo haga. Por ejemplo, hay muchos devocionales, incluso que se reciben gratuitamente. Nuestro pan diario, por ejemplo, nuestro pan diario. Esto te llega trimestralmente a casa, solo te piden una ofrenda voluntaria que puede ser de 5 euros, de 10 euros o nada, ¿vale? No estás obligado a pagarlo. Esto te inscribe y te trae una lectura para cada día y luego siempre sugiere las lecturas de la Biblia en un año, abajo, por ejemplo, ¿ves? Acá abajo pone la Biblia en un año y te dice, lee Job 32, 33 y Hechos 14. Te hace leer 2 o 3 capítulos del Antiguo Testamento y un capítulo del Nuevo. ¿Eh? Ah, vale. Por ejemplo, fue julio, agosto y septiembre. ¿Vale? Entonces, hay gente que les gusta este tipo de lectura. Yo lo leo también todos los días. Lo tengo todos los días también esta lectura. Si os interesa. Pues lo digo, no tengo ningún problema, la tengo en el baño. Entonces, cuando voy al baño 1 o 2 veces al día, que uno va allí, pues aprovecho a hacer la lectura, pero no sigo yo la lectura de la Biblia, porque yo tengo mi otra lectura, ¿vale? Entonces, ya no sigo esta lectura de la Biblia. Pero sí me gusta leer el devocional, porque tiene a veces historias y pensamientos que son alentadores y de consuelo, Ujú. enseñanza bíblica, ¿eh? Otra cosa que he usado muchos años es esto que veis aquí, es una tarjetita que tiene todos los capítulos de la Biblia por delante y por detrás. Entonces, Ujú. cada vez que lees un capítulo de la Biblia lo marcas. Esto yo lo suelo llevar en la Biblia. Entonces, si estoy en la iglesia y se lee, no sé, Mateo 28, yo marco Mateo 28 y me queda marcado. Yo sé que lo he leído, ¿eh? Y entonces voy cubriendo los capítulos que vamos leyendo y claro, esto no tengo muchos, la verdad se me están acabando, pero hicimos una vez una cantidad para la iglesia hace unos años atrás y me quedan 5 o 6 por ahí y es también una manera. Bueno, se lo agradecería si me manda. Vale, vale. Yo te mando planes de lectura, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues, uy, se nos han ido 20 minutos ya, madre mía, cómo pasa el tiempo. Vamos a ir entonces rapidito a nuestro tema de hoy. ¿Cómo oirán? Tenemos una frase allí, nunca te quedes con los brazos cruzados, cuando el Salvador del mundo murió con los brazos abiertos. A veces hay creyentes que se cruzan de brazos y son observadores, ¿eh? Miran desde la tribuna y no bajan al campo de batalla, ¿no? Nunca te quedes con los brazos cruzados cuando el Salvador del mundo murió con los brazos abiertos. Y la imagen que tenéis en el manual, yo no la he podido sacar de allí, pero es la imagen de personas de distintas culturas y yo os he puesto algo que bajé de internet que dice básicamente lo mismo. Personas de distintos continentes, de distintas culturas. ¿Por qué? Porque ¿qué se necesita para la salvación de las naciones? Dice Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15,
¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian las buenas noticias. Bueno, este es un versículo clave para entender las misiones. Explica el porqué de las misiones. Al leer el pasaje podemos ver una progresión lógica hacia la salvación. ¿Cómo invocarán al Señor? Pablo declara que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, se nos insta a leer al pasaje destacando el uso de la palabra como, que señala la cadena de eventos necesarios para llegar a la salvación. Y el verso 14 dice, ¿cómo invocarán al Señor si no han creído? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Vale? Así que llegamos de esta forma al corazón de las misiones. Para clamar a Dios hay que creer, pero para creer hay que oír. Y para oír hay que tener a alguien, uno que les predique. Una persona no puede convertirse a Cristo si está en la ignorancia, creyendo en mentiras, supersticiones y tradiciones humanas. Tristemente, las religiones son inventos de los hombres. De hecho, en todas las culturas, aún las que se están encontrando ahora, hay modos en que los hombres adoran, porque el ser humano ha sido creado para adorar y aún los indígenas más incivilizados han desarrollado formas de adorar al sol, la luna o sistemas religiosos, porque eh, hay una necesidad en el corazón de todo ser humano. Lamentablemente, como somos pecadores, se creen mentiras, supersticiones, se inventan tradiciones que no llevan a Dios. Por eso, nunca oirán la verdad si no hay alguien que comparta la verdad con ellos. De allí el mandamiento del Señor Jesús, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El soberano Dios pudiera haber escogido cualquier método para difundir la palabra por medio de los ángeles, por medio de sueños o una voz desde el cielo, pero decidió usar personas para predicar. Ya hemos explicado en clases anteriores que hay testimonios de países donde está absolutamente prohibido predicar el evangelio y Dios habla a través de ángeles o a través de sueños. Él puede hacerlo, no lo estamos negando, pero son excepciones. Mayormente somos llamados a predicar el mensaje de salvación, a compartir el mensaje de salvación. Este pasaje, como hemos dicho, se usa como la base del programa misionero de la Iglesia y obviamente se usa con toda razón, pero no olvidemos que tiene que ver primeramente con el pueblo de Israel, porque Pablo aquí en Romanos 10, 11 y 12 está hablando de los judíos, 9, 10 y 11. Esos tres capítulos Pablo los utiliza para explicar qué pasa con el pueblo judío que rechazó a Jesús como Mesías. Y entonces hay un llamado aquí a estas personas a que confiesen al Señor Jesucristo como su Mesías. El judío tiene que creer que Jesús de Nazaret es verdaderamente el Hijo de Dios y el Mesías de Israel. En ese sentido, hay, diríamos, una demanda diferente con el gentil. Los gentiles creemos en Cristo como nuestro Salvador personal,
aceptando su muerte y su resurrección. Pero el judío, además de ver en Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, también tiene que ver en él al Mesías que Israel espera. Y entonces, para creer, tienen que oír la palabra, porque la palabra produce fe en el corazón del creyente. Y entonces necesitamos un mensajero que lleve la palabra, que es enviado por el Señor, y de esta manera Pablo está aquí recordando su propio llamamiento a predicarle. Predicar, él siempre iba primero a las sinagogas y le predicaba a los judíos, aunque él reconocía que Pedro era el apóstol a los judíos y él a los gentiles, como podemos comprobar en Hechos capítulo 13. Ahora bien, como el tiempo se nos ha ido, no voy a demorarme mucho más en explicar todo el contexto de este pasaje de Romanos 10, que es muy interesante. Pero vamos a avanzar en lo que nos presenta el manual. El punto 2. Según lo que aprendió en el paso 1, ¿a quiénes ha dejado Dios ese privilegio? El paso 1 se refiere a la primera lección con la que iniciamos el volumen 6. Y lo que allí se nos enseñó era lo siguiente. Según Mateo 28:18, Jesús dejó ese privilegio a sus discípulos y a la iglesia toda. Lo memorizamos, ¿recordáis? Me seréis, id y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora el punto 3 dice Romanos 10:15, continúa con la progresión. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Quién envía? Pues obviamente es Dios quien envía, pero la iglesia lo debe hacer también siguiendo su dirección. Hay dos elementos en el envío de los misioneros. En Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3, leemos lo siguiente, ya lo hemos mencionado también. Había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, Lucio, Manahem, etcétera, y Saulo. Esto sirviendo al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la tarea que les he encomendado. Entonces, tras haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Así que aquí tenemos el contexto del primer llamado misionero. Dios los llama y los envía, pero también el Espíritu Santo hace participar a la iglesia, ordenando separar a estos hombres que eran tan útiles, tan necesarios, hombres llenos de dones, líderes en la iglesia de Antioquía, Saulo y Bernabé, Bernabé y Saulo, que sería luego el apóstol Pablo. Y entonces la iglesia les envía comisionándoles, animándoles, orando por ellos, apoyándoles con finanzas, por supuesto, y obviamente más. Algunos de nosotros compartimos la palabra, las buenas nuevas en nuestro propio país, en nuestra propia patria, pero otros son enviados a lugares lejanos. A pesar de que a veces hay algunas puertas cerradas, aún hay muchas puertas abiertas para el Evangelio y mucho más que antes. Y tenemos incluso mejores medios para la obra. Hay un misionero veterano, profesor de misiones, que daba 4 razones por las cuales la iglesia debe enviar misioneros. Primero, el mandamiento de arriba, id por todo el mundo, de Mateo 28, de Marcos 16. Luego, el clamor de abajo. Y recordad la historia que cuenta el Señor en Lucas 16 con el rico que muere y Lázaro que muere. El rico va al Hades y Lázaro al seno de Abraham. Y
el rico le pide a Abraham que envíe a Lázaro y le dice, envíalo a la casa de mi padre. Así que hay un mandamiento de arriba, id por todo el mundo, y hay un clamor desde abajo, envíalo a la casa de mi padre. Aquellos que mueren y van al infierno anhelan que alguien les explique el evangelio a sus seres queridos antes de que vayan al mismo lugar de tormento donde ellos están. Luego está el llamado de afuera. En Hechos 16:9 dice que Pablo tuvo una visión que le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos, un varón macedonio, pasa y ayúdanos. Y justamente se le habían cerrado puertas a Pablo y se le abren las puertas en Europa y llega a Filipos y el Evangelio entra por primera vez en Europa a través de Pablo y Silas, que luego acaban en la cárcel, en el calabozo, etcétera, ¿no? Pero bueno, el clamor de arriba, el clamor de abajo, el clamor de afuera y luego también, dice este misionero, la compulsión de adentro. Y 2 Corintios 5:14 dice, el amor de Cristo nos constriñe. Es decir, el amor de Cristo nos impulsa para decirle al mundo, reconciliaos con Dios, reconciliaos con Dios. 4 razones para que la iglesia envíe misioneros. Id por todo el mundo el mandamiento. Envíales a la casa de mi padre, el clamor desde abajo, el clamor desde afuera. Pasa, ven, ayúdanos. Y ese movimiento interior del Espíritu Santo que derrama el amor de Cristo en nuestro corazón para ir y compartir el mensaje de salvación con los incrédulos. ¿Cómo describe Pablo a los que anuncian las buenas nuevas en Romanos 10:15? Bueno, lo hemos leído. ¿Cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, de los que anuncian buenas noticias. Como mensajeros de pies hermosos, alguien llega con la mejor noticia. Así les describe el apóstol Pablo. Y hay una canción que solíamos cantar que justamente es una paráfrasis de Isaías 57, de donde surge esta palabra de Pablo aquí. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que anuncia la paz, las nuevas de salvación. Y luego el coro decía, reina hoy, reina hoy. Ese es el mensaje que llevamos al mundo, que Cristo es rey. Ahora, es interesante que menciona los pies en la versión Reina Valera. Un misionero es uno cuyos pies lo llevan a lugares lejanos. Hay que ir porque la gente no vendrá a nosotros. Más bien, la mayoría son indiferentes o resistentes. Tristemente, hay una indiferencia cada vez mayor en la sociedad, en la gente a nuestro alrededor. Por esto, hay que ir donde ellos se encuentran, aprender su idioma, su cultura, ganar su confianza. Misiones es una actividad transcultural. Es salir de nuestro entorno, de nuestra zona de seguridad e ir y compartir el mensaje de salvación. ¿Cuáles son las dos cosas mencionadas en Romanos 10:17 que se necesitan para tener una fe que le lleva a la salvación? Y Romanos dice, así que la fe proviene del oír, de escuchar la palabra de Dios. Bueno, se necesita escuchar. Y la idea es oír con el sentido de entender el mensaje de la palabra de Dios. Así que no solo es necesario oír, hay que oír la palabra de Dios. A cada misionero, sin importar el tipo de actividad en la cual está involucrado, le toca declarar con claridad el mensaje de la Biblia, el Evangelio.
es la Biblia que produce fe, no nuestras palabras o argumentos. Por eso cuando enseño a evangelizar, enseño la importancia de usar versículos bíblicos. Juan 3:16, Juan 14:6, Romanos 5:8, Romanos 3:23, Romanos 6:23, Tito 3:5 al 8, etcétera, etcétera. Todos versículos que, una vez memorizados, son eficaces a la hora de explicarle el Evangelio a las personas. Más que argumentos nuestros, usar la palabra de Dios. Efesios 6:17 llama a la Biblia la espada del Espíritu. Es un arma defensiva para protegernos, pero también es un arma ofensiva, sobrenatural, contra las fuerzas de Satanás que dirigen las tradiciones culturales que tienen a tantas personas ciegas y en tinieblas. Estoy valorando la posibilidad de que al acabar el volumen 6 sigamos con un proyecto de enseñaros a evangelizar, a cómo dar testimonio, cómo predicar el evangelio. Estoy mirando materiales y ver cómo los puedo organizar. No lo tengo decidido todavía, pero es probable que sea el camino que sigamos si el Señor así lo permite. Punto 6. A la luz de lo visto en Romanos 10, ¿qué opina de la siguiente cita? Es una cita de Juan Piper o John Piper, un pastor norteamericano que ha escrito muchísimos libros y algunos sobre misiones. Él dice, vaya, envíe o desobedezca. Tiene razón. Están entre signos de pregunta. ¿Tiene razón? ¿Hay otra opción más que ir, enviar o desobedecer? Bueno, mi respuesta es que no. No existe otra opción. ¿Por qué? Porque o voy, porque siento el llamado y voy y obedezco, sea para ser misionero, sea para hablarle de Cristo a mi familia, a mis vecinos, a mis conocidos, repartir un folleto, regalar un Nuevo Testamento. Puedo ser un misionero en donde vivo, no necesito irme al otro lado del mundo. Vaya, todos somos testigos, todos somos llamados a ser testigos de Jesucristo. Envíe. ¿Eso qué significa? Que voy a dedicar parte de mi ofrenda para sostener a otro que va. Y esto es hermoso, cuando recibimos el respaldo de hermanos que no pueden ir, pero que sacrifican del dinero que obtienen, de sus ganancias personales, de su sueldo, y separan dinero para apoyar a otros que van. Y en ese sentido, tal vez yo no soy un misionero, pero puedo apoyar un misionero. ¿eh? En mi caso, como sabéis, soy misionero, es decir, salimos de Argentina, tuvimos un llamado, dejamos nuestra ciudad, nuestro hogar, nuestra familia, nuestros amigos, la iglesia que nos envió, que nos respaldó y vinimos a servir al Señor a España. Y aún al día de hoy, muchas veces hay hermanos de Argentina que nos apoyan, que nos mandan un cariño. Hay una comisión misionera femenina en Argentina, CONFE se llama, que apoyan a los misioneros y cada 7, 8 o una vez al año nos hacen llegar una ofrenda de amor. No es gran cosa, pero es un cariño que para nosotros es de mucha bendición, que nos sostiene y que nos recuerda que hay hermanos en Argentina que están orando y dando de su dinero para que nosotros llevemos la obra adelante aquí. Y eso es una bendición. Otra cosa que hacen algunas personas de Argentina es escribirnos y
cada cierto tiempo nos llega un correo electrónico, ahora un WhatsApp también, de alguien que me dice, hermano, me llamo tal y tal, asisto a una iglesia en una zona de Buenos Aires, en Córdoba, en Salta, en Mendoza, y tenemos la foto suya y de su esposa y de sus hijos, y este mes vamos a orar por ustedes. Mándeme motivos de oración. Y entonces yo les escribo una carta y les cuento lo que estamos haciendo en nuestro ministerio aquí en España. Esas personas están cumpliendo con este mandamiento. Vaya o envíe. Se puede ir, se puede apoyar, a veces con dinero, a veces con oración, a veces mandando un mensaje de ánimo. Es decir, no solo todo pasa por el dinero, se puede trabajar para el Señor de muchas maneras, ¿vale? Y la otra opción, ¿cuál es? Desobedecer. Es decir, ni ser testigo, ni repartir folletos, ni hablarle a nadie de Cristo, no orar por nadie, no ofrendar a nadie, y en ese caso seré un creyente desobediente. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, me seréis testigos. El versículo que hemos recordado hoy, Hechos 1:8, que habéis memorizado, es el mandamiento. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en esto estamos comprometidos absolutamente todos. Vaya, envíe o desobedezca. Muy bien. Seguimos adelante. El trabajo no fue terminado por los apóstoles en Hechos. Nos toca a nosotros seguir hasta el final. En este volumen veremos cómo Dios llama a algunos a ir a tierras lejanas, ya los hemos visto, los hemos mencionado ya, y a otros que se quedan en su país apoyando a los que van y promoviendo la causa de misiones mundiales. En la página anterior, nos dice aquí el manual, dice, podemos ver un resumen de la gran comisión que Cristo nos ha dejado. Toma tiempo para leerlo con cuidado. Estamos en el punto 6, a mitad de la página 12, y nos manda otra vez a la página 11. Entonces, volvemos atrás al cuadrito que tenemos allí en la derecha de nuestro manual, bajo el título La Gran Comisión y la Obra Misionera. Lea Mateo 28, 18 al 20. Dice aquí, Jesús se acercó y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que en esta lectura se nos dice que tenemos autoridad para llevar el mensaje. El que nos dio la orden fue Jesús, quien tiene toda potestad en el cielo y la tierra. Ningún hombre, gobierno, religión, ni el mismo diablo tiene autorización de impedir el progreso del evangelio. La meta es hacer discípulos, hombres y mujeres que siguen a Cristo en cada paso de su vida. El mensaje es para todas las naciones. Allí están las almas perdidas. No se pueden excluir algunas naciones porque estén muy lejos, sean muy difíciles o porque tienen una cultura que no entendemos o no nos gusta. Vayamos. No oirán si no vamos. Hay que salir de aquí para ir allá. No se puede evangelizar al mundo sin salir de nuestras fronteras. También se nos anima, bauticemos. Por el bautismo el creyente da testimonio que está dejando atrás su vida vieja y tradiciones para seguir a Cristo.
enseñemos. Los nuevos necesitan seguimiento. El fin es que guarden los mandatos, que vivan lo que creen, no solo llenar sus cabezas. Jamás estamos solos. Cristo nos acompaña todos los días y hasta el fin del mundo. Así que mirad qué hermoso resumen tenemos aquí de este desafío. En el punto 7 nos dice aquí, bueno, me sale algo que no quería que me salga, pero ya lo vamos a mirar juntos. En Mateo 6, 36, 37 dice, Jesús tuvo compasión de las multitudes porque estaban desamparados y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Dijo, la mies es mucha, pero los obreros poco. Pídanle al Señor de la cosecha que envíe obreros a la cosecha. ¿Vale? Esta es una cita de Mateo 9, 36 al 37. En su opinión, si hay mucha cosecha, ¿por qué hay tan pocos obreros? Y se nos manda a apuntar abajo por lo menos 4 razones por qué faltan suficientes misioneros para alcanzar el mundo para Cristo. Bueno, acá yo no sé qué me ha pasado hoy cuando monté el PowerPoint, debí confundirme y ya me salieron las 4 opciones que he puesto yo. Pero la verdad que quería que vosotros opinarais, que vosotros dierais las razones que pensáis. Bueno, vamos a leer estas 4 y luego abrir los micrófonos porque a lo mejor tenéis alguna más. La primera, no tengo la capacidad que se requiere para ser misionero. ¿eh? Eso es una excusa que muy frecuentemente se puede dar. La siguiente, no tengo suficientes recursos y los misioneros pasan muchas necesidades. Es decir, claro, ir a vivir por fe, ir a vivir a otro país esperando que me sostengan hermanos que prometen apoyarme económicamente. ¿Qué garantía es eso? A lo mejor me muero de hambre. ¿Qué le voy a dar de comer a mis hijos? ¿Dónde voy a vivir? En fin, muchas preguntas que hace que a veces las personas no quieran salir a la obra misionera. Luego, no tengo la experiencia suficiente. ¿eh? ¿Cómo voy a ir si no estoy suficientemente preparado o no sé cómo hacer la tarea? Otros pueden decir, ya tengo mucha edad, hay que ser joven para eso. ¿eh? Y luego me costaría mucho separarme de mi familia, amigos o iglesia. Que vayan otros. Muy bien, estas son las que yo he puesto. Podéis abrir los micrófonos y si tenéis alguna excusa más que habéis escuchado de alguien o que consideréis que alguien puede dar para negarse a ir al campo misionero. Yo tengo una, creo. Yo diría que hay personas que posiblemente se avergüenzan de hablar de la palabra de Dios porque piensan en el rechazo de que le van a hacer los otros, piensan que no tienen suficientemente la palabra de Dios o piensan que no puede ser oído por la persona a quien ellos le hablan. Yo pude más o menos darme un poco cuenta en eso. Eh, eh, el año pasado, cuando yo salía con mis hermanos espirituales o con mis hermanos de familia, que algunos se avergonzaban como de hablar, de dar un tratado, como que tenían miedo, temían de hacerlo. Yo diría que esa es una razón también por la cual. Muy bien, Mila, sí, 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 tienes toda la razón. Hay gente que, vamos, le cuesta muchísimo salir a la calle, repartir folletos o ir a golpear una puerta, la puerta fría se llama. Yo he sido vendedor de puerta fría muy jovencito para ganarme unos pesos. Me acuerdo que salía a vender artículos de limpieza cuando era un joven de 14, 15, 16 años y era muy difícil tocar un timbre y no sabes quién te va a salir y tal. Y eso que no llevaba el evangelio, iba a vender simplemente. Cuesta hacerlo.
Luego, en una campaña evangelística, sí, teníamos que ir casa por casa repartiendo folletos, invitando a una campaña evangelística. Y madre mía, aún hoy me cuesta hacerlo. Bueno, acá en España prácticamente ya no lo estamos haciendo, eh, mm, porque primeramente los testigos de Jehová lo hacen y ya causa mucha incomodidad. Entonces la gente no te recibe con buenos términos. Hoy es muy difícil, todo el mundo tiene su telefonillo, tocas y te atienden por el teléfono, y si eres un desconocido, realmente ir casa por casa es casi ya una tarea imposible. Pero bueno, salir a repartir a los mercadillos, por ejemplo. Cuando invitamos a la iglesia, son muy poquitos los hermanos que a veces los jóvenes se animan más, pero hay que empujarlos mucho. Es muy difícil. La verdad que salir a testificar y hablar de Cristo no es fácil. No es fácil. Nos avergonzamos con mucha facilidad. Otro creo que sería como que el campo misionero, como es peligroso, el Sí, peligro, que la gente tiene miedo que les pase algo también, o que, o porque en las ciudades, cómo está el peligro, pienso. bueno, sí, por supuesto que hay lugares también peligrosos donde casi no deberíamos entrar también, porque hay que o entrar con muchas precauciones. O también hay otro que uno no es bienvenido, también que la gente no lo reciba de buena forma. Claro, claro. Muy bien. Yo tengo una sobrina que es misionera y ella siempre les hace a veces a los jóvenes que ella le habla, les hace la consulta porque dice que se necesitan líderes misioneros y todo eso. Y los jóvenes le salen con la respuesta de que no sienten no tienen el llamado para ser misioneros. Claro, Entonces ella dice, ¿cómo van a ser misioneros y líderes si no se arriesgan a lo que Dios los manda? claro. Entonces, no hay muchos misioneros, dice, en esta época, o jóvenes que quieran decidirse a ser misioneros. Ya. Claro, necesitamos, por eso a veces hacemos conferencias misioneras, ¿eh? Institutos bíblicos, universidades cristianas suelen acabar sus años de estudio con conferencias misioneras, invitan misioneros que vengan a dar testimonio, porque cuando hay jóvenes que quieren leer la Biblia, prepararse y capacitarse para servir al Señor, luego también eso hace que el corazón se vuelva más sensible. Entonces hay una conferencia misionera, son desafiados, escuchan testimonios y el Espíritu de Dios toca sus corazones para que se comprometan a la obra misionera. Es el caso mío, por ejemplo. Yo de jovencito serví siempre al Señor. Yo tenía ya muy claro desde de niño. Yo recuerdo, a mí el Señor me llamó a ser misionero con 12, 13 años. Yo estaba en una clase de la escuela dominical. De hecho, cuando salí a la obra misionera, lo conté. Es decir, en la reunión estaba la maestra, la profesora de la escuela dominical, que me había estado enseñando los viajes misioneros del apóstol Pablo. Y cuando el último día de ver todos los viajes misioneros del apóstol Pablo, ella dijo, ¿quién de ustedes quisiera un día ser misionero? Yo me puse de pie. Y yo lo tengo eso clarísimo en mi mente y en mi corazón. Era un niño, ¿no? Y claro, luego vinieron otros años, vino el noviazgo, vino el querer casarme, el querer tener mi coche y tal, ¿no? Pero el sentir estaba ahí, hasta que luego el Señor lo volvió a motivar para rendir nuestra vida completamente al servicio del Señor. Yo entiendo que no todos pueden tener el llamado a eso, ¿no? Es decir, a salir y renunciar a todo. Es decir, yo no estoy en el pastorado para ganar dinero. Yo no salí al pastorado para tenerme una casa mejor, ni comprarme un coche o tener ventajas económicas. Yo renuncié a eso. Yo decidí servir al Señor y vivir por fe y invertir mi vida en el reino de Dios.
Y no tengo casa, no tengo casa. Tengo un coche, gracias a Dios, porque necesito tenerlo para moverlo, pero la casa donde vivo es alquilada, no es mía. Tengo una casa en Argentina, el Señor me la concedió por herencia de mis padres, y nada más, pero yo nunca he ganado dinero para comprarme una casa, ni espero hacerlo nunca, porque vivo al día, ¿no? Porque hemos renunciado a eso, hemos renunciado a ganar dinero, y no todo el mundo tiene ese llamado, ¿eh? Ahora, todos somos llamados a ser misioneros como testigos de Cristo, donde vivimos, en el trabajo, como médicos, como abogados, como empleados, como maestros, como profesores, y ese sí es un llamado que todos tenemos. Ahora, aquí, en la lección de hoy, estamos hablando del llamado misionero, ¿eh? Aquí sí estamos hablando de envíe obreros a la mies. De hecho, el Señor Jesús se lo dijo a los discípulos. Vio a las multitudes desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, y dijo, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Y eso sigue siendo así. Por eso, pídanle al Señor de la cosecha que envíe obreros a la cosecha. Entonces, la iglesia necesita tener esa visión. La iglesia debe orar para que el Señor levante misioneros, ¿eh? Que salgan misioneros de las iglesias que estamos fundando, que estamos alimentando con la palabra de Dios, ¿eh? Por ejemplo, oramos a Dios para que esta enseñanza que se da los martes, para la reunión de oración de los miércoles, para este discipulado, genere en el corazón de las personas que lo escuchen el que de pronto alguien diga, yo quiero servir al Señor, yo quiero dar todo y voy a renunciar a otros objetivos que en sí no son malos, porque no tiene nada de malo querer ganar o tener una casa o prosperar en su profesión o hacer una carrera universitaria. No es pecado, ¿no? Al contrario, pero sí a veces hay que renunciar a ciertas cosas para dedicarse completamente al ministerio. Y de eso sí estamos hablando en esta lección. Bueno, hermanos, tenemos que ir acabando. Bueno, acá tenemos para subrayar cada una de estas cosas. Dice, pareciera que muchos creyentes hoy son ciegos, viven envueltos en su propio mundo, sin ver ni quieren ver las necesidades del mundo sin Cristo, pero la situación no tiene que seguir así. Dios está llamando a obreros entre los valientes, dispuestos a ir. Todos somos responsables para las misiones mundiales. Unos van como misioneros de corto o largo plazo, que esta es otra dinámica. Por ejemplo, hay personas que dicen, voy a dedicar 2 años a la obra misionera. 2 años a la obra misionera. Otros dicen, voy a ir 1 año. Hay gente que dice, antes de entrar a la universidad. Otros dicen, cuando acabe la universidad, antes de buscar un trabajo, voy a irme 2 años y se van en el barco Logos, por ejemplo, a dar vuelta por el mundo y predicar el evangelio en distintas naciones, porque quieren vivir una experiencia misionera de corto o largo plazo, depende. Otros apoyan en oración, otros ofrendan y animan los misioneros en el campo. En la próxima lección examinaremos las razones por la falta de obreros y ver lo que la Biblia dice al respecto. Así que bueno, concluimos entonces con esta pequeña lectura del llamado. Dice usted que no ha sido llamado, más bien debería decir que no escucha el llamado. Solo pongas oídos sobre la Biblia y escúchalo, enviándote a sacar a los pecadores del fuego de la perdición. O pongas oídos sobre el atribulado corazón de la humanidad y escuche cómo éste palpita lastimosamente, gimiendo por una pronta ayuda. O párese frente a las puertas del infierno y escuche a los condenados rogándole a usted que vaya a sus casas para alertar a sus hermanos, hermanas, familiares, vecinos y amigos que no vayan para ese lugar.
¿Y esto quién lo dijo? Guillermo Bott. Es decir, estas frases salen de personas llamadas, que no ven otra cosa. Ellos han recibido ese llamado y ellos creen que todo el mundo debería responder a este llamado. Pero bueno, ya hemos explicado que podemos ser misioneros sin responder a una renuncia total a nuestros planes de vida. Bien, para crecer tenemos entonces la lectura de Hechos 22 al 28 y el texto a memorizar para la siguiente clase, que será Dios mediante el 12 de enero, viernes 12 de enero. ¿Vale? Nos vamos casi a despedir ahora porque, como sabéis, estamos ya entrando en fechas navideñas. La próxima semana ya estamos en la semana de Nochebuena, el viernes 22, 23, ya son días muy comprometidos con la Navidad y os quiero dejar el tiempo libre. Así que nos reencontraríamos, Dios mediante, el viernes 12 de enero para seguir. Lo que no vamos a parar son los cultos de oración de los miércoles, ¿vale? El próximo miércoles vamos a tener cultos de oración. Luego el primer miércoles de enero es festivo, es miércoles 6, así que aquí no tendremos porque es festivo en España, pero sí que tendremos estos miércoles próximos. El miércoles 22 y el miércoles 29 tendremos el encuentro de oración de Revive. Así que muy bien, hermanos, con esto entonces paramos la grabación dando gracias a Dios por vuestra atención y vuestra participación.